Son las 6:30 de la mañana. Y hemos pasado una odisea, no hemos dormido casi. Y nos hemos levantado a las 5 de la mañana, vamos, madre del carajo. Pero ya estamos en el tren para Salisbury. Lo hemos cogido en la estación de Waterloo. Bueno, odisea, así de sencillo realmente. Pensamos que Allí íbamos justillos, pero ya estamos subidos. Así que vamos a Stonehenge, Salisbury. Vámonos ya. El tren ida y vuelta a Londres-Salisbury, si lo compras con bastante tiempo y a según qué horas, no sale muy caro. De ahí el madrugón. Cada trayecto tiene una duración de unos 90 minutos. Bueno, ya hemos salido del tren y a ver dónde coño vamos ahora, el autobús de Stonehenge. Hemos llegado a Salisbury y nuestra sorpresa es que los primeros autobuses salen a las 10 de la mañana, de tanto madrugar para mierda. Estamos aquí a las 8:15, vamos a dar una vuelta por el pueblo. Y me va a costar 16 pavos la función, porque es la única compañía que llega a Stonehenge, que Eso tiene parece. todo el monopolio. No había buses de línea a la ruina, así que vas desde Salisbury en taxi o en coche privado o andando, que no lo recomendamos, por estar a unos 15 kilómetros y vaya a perder demasiado tiempo. Así que fuimos a ver qué nos decían en la oficina de turismo de Salisbury. Nuestra buena suerte habitual nos acompaña y esto es el centro de turistas, ¿vale? Pero debido a entrenamiento del staff estará cerrado justo hoy. ¡Qué bien! Tenemos muy buena suerte. Así que nada, compramos el pack billete de bus y entrada a las ruinas online. Mientras esperábamos la hora de salida del bus, aprovechamos para pasear por el pueblo, el cual, dejadme que os diga, es muy bonito. Por lo menos se ve un poco de arco iris. No sé si se apreciará en el vídeo, pero hay un ligero arco iris ahí. Destaca su catedral, de estilo gótico inglés y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su construcción acabó en 1320 y su aguja, que alcanza los 123 metros, hace que sea la más alta de toda Inglaterra. Se puede comprar entradas sus entresijos, pero a nosotros no nos iba a dar tiempo, así que nos conformamos con verla hasta donde nos dejaron. Y llegó la hora de dirigirse al autobús destino al objetivo principal de nuestra visita. Bueno, pues ya estamos en el autobús. Después de 32 minutos, En el autobús, pero bueno, podemos escuchar en YouTube. y está en español. Y está en español. Nos están contando un poquito de la historia de la ciudad. Muy interesante. Dice que la catedral está una de las únicas 4 copias de la Carta Magna de Inglaterra. El trayecto hasta Stonehenge es ameno. Las explicaciones de la audioguía y la ruta por la campiña inglesa, la cual personalmente nos parece bonita, hacen el recorrido bastante entretenido. Una vez en la parada del parking de Stonehenge, debéis dirigiros al centro de visitantes para poder acceder al camino que lleva a las ruinas. Allí podéis optar entre subir a otro autobús que lleva a las piedras o ir andando hacia ellas por vuestra cuenta. Os comento, una de las cosas que me llama la atención también del autobús es que te explican que en la catedral de Salisbury tenía la orden la Luftwaffe en la Segunda Guerra Mundial de no bombardear porque lo usaban como referencia. Entonces por eso no se bombardeó. Ya vamos camino de Stonehenge. Tenemos 3 kilometritos andando por la campiña inglesa, por lo menos de momento no llueve. Un paseito por aquí va bien, ¿no, Sandrita? Sí, ahora más que lo único que vamos a andar en teoría, ¿sabes? Bueno, cuenta lo que has dicho en el autobús más o menos, Bueno, algunas me está cosillas. explicando en el autobús cómo fue un poco el uso, un poco el origen de las piedras. Del cómo 3500 al empezó, 3000 claro, antes de Cristo o algo así.
los distintos usos, si era antes porque se encontraron también restos humanos. Entonces creen que había como unos 150 o 200 cuerpos enterrados allí y podía ser debido tanto como mujeres, niños y hombres, que tendría que tener una cierta categoría, ¿no? Social. Para y las poder piedras ser enterrado. son de Gales, que las trajeron aquí, no se sabe cómo Son exactamente. areniscas. Se cree que en barco, pero... Has aprendido a abrir una puerta neolítica. Bueno, pues vamos poquito a poco. Mira las vacas por ahí, por todos lados. La verdad que está guapo, está muy verde. Bueno, las piedras están ahí, no sé si se verán desde aquí. Estamos llegando ya, así que nada, las veremos de cerca. Lo que estamos viendo es que hemos cogido el primer autobús que sale de Salisbury para acá. Y ahora sí está petado de gente. El autobús sí estaba incluido, el que lleva del centro de visitantes aquí. El ticket está incluido, pero hemos preferido andar también para ver aquello. Lo que pasa es que como está entrando un poco de llover, iba a dar la vuelta como el autobús. De aquí se ve que llega el sol, la puesta de sol del solsticio de invierno. Se ve que antes se podía pasar por entre las piedras, pero la gente hacía graffiti, la destrozaba, ya sabéis cómo es la gente. Desde el 78. Sí, entonces eso es, desde el 78. Puedes entrar, pero en visitas concertadas, controlado y por supuesto pagando money. O sea que no se puede. Impresionante que me pones. Este es el sitio más cercano que puede estar Para allá, pero está lleno de del monumento. Es bastante cerca, aunque sí, molaría acercarse más, pero es bastante impresionante. ¿Cómo transportarían eso? Sí, teniendo en cuenta que... 500 millones, Sí. 3.500 No, 3.500 años antes de Cristo. antes de O sea, 5.000, más de 5.500 años. Estas son cosas duraderas, no lo que hacen ahora. Tanta evolución, ¿para qué? Para que duren las cosas todo años, ¿no? Dice a mi móvil. Si os fijáis, Esa piedra tiene como un armazón por dentro. sí, como un esqueleto dentro. Sí, porque se estaba cayendo y tuvieron que hacerlo para esos refuerzos para que no se derrumbara del todo la piedra. Un refuerzo en los 50 se puso para que no se cayera la piedra. Se puede coger el autobús de vuelta, como he dicho antes, pero nosotros vamos a volver andando porque son las 11 menos 5 y hasta las 11:40 no sale el bus. Entonces, para estar esperando allí, nos damos otro paseíto por aquí, por la campiña, que no llueve y es relativamente agradable, aunque hace un poco de fresquito. Este es el bus, amigos, que hay que coger para salir de Bury. El mismo que para venir aquí. Y de vuelta a Salisbury, y allí, ¿adivináis dónde fuimos? Bueno, después de las piedras, Una buena cerveza. tercer día en Inglaterra, tercer Wetherspoon diferente de esto. Hay uno también en Salisbury. Es que lo recomendamos mucho porque fíjate esta pinta tan sabrosa de cerveza roja. Y la barra tenía muchos tiradores de cerveza, con mucha variedad.
y a un precio. Dos libras esta pinta de cerveza está de puta madre, vamos. Mira, así 3,98. O sea que nosotros incluso allí en nuestra ciudad pedir en un bar una cerveza así de importación cuesta más caro, o sea que Te puede salir por 7 pavos. no comeremos aquí hoy porque tampoco es cuestión de repetir y seguramente vayamos a una franquicia de comida rápida mala, pero la birra de aquí no nos lo quita ni Dios. Qué capullo eres. Cheers. Una menos pizza. ¿Y esta noche qué vamos a cenar? Lo más seguro que huele con. ¿Otra vez? Qué cansina eres. Ya, hoy va a ser ya la tarde tranquila, que llevamos 3 días ajetreados. Sí, hoy más o menos, sí, más o menos dentro de casa no está tan mal. Hombre, hemos andado por lo menos 15 kilómetros, pero bien. Qué coñazo con la Coca-Cola Cherry de los cojones. Venga, vamos a comer ya. Se descojona. Se parte. No, se parte. Ya está, ¿no? ¿Por qué te ríes? Volvemos a Londres. Clima british otra vez. Esto es una montaña rusa. Este es el nuestro. Y finalmente nuestra puntuación a Salisbury y Stonehenge es la máxima. Nos ha encantado, es un pueblo muy bonito y unas ruinas muy misteriosas y legendarias. Lo recomendamos totalmente, la gente que viene a Londres no suele ir allí, pero ya os decimos que merece y mucho la pena. Y para acabar nuestra aventura británica, este es nuestro resumen. Última noche en Londres ya. Se acabó la aventura británica. Vamos a preparar la maleta o que mañana salimos para Cracovia. Prontito. Otra vez prontito, aquí, Sí. tarde nada. Resumen de Londres. La verdad que es muy recomendable, a mí me ha gustado mucho Londres, no me lo esperaba, no esperaba que me fuera a gustar tanto. la Yo verdad. tampoco, la verdad. Lo mejor. Lo mejor, me ha gustado el centro de la ciudad. Sí. Está muy cosmopolita, muy moderno, relacionado con los edificios. Iba contrastando con la arquitectura típica de inglesa, con los edificios así más victorianos. Yo diría Stonehenge para mí. Stonehenge también. Me ha gustado mucho. Salisbury, salir de la gran ciudad me ha gustado mucho también, la verdad. Estaba muy chulo. Nos han faltado cosas por hacer. Siempre. Además, Siempre. de todas formas, tú tienes que ver que han sido 2 días nada más completos los que hemos tenido para disfrutar y demasiado hemos apretado. Y hay cosas que no hemos podido hacer, como poder entrar a la abadía de Westminster. A partir de las Buckingham 3:30 Palace. estaba cerrado. A Globus Theatre, ¿no? También. Globe Theatre me hubiera gustado verlo. También, pero había El autobús. determinada hora. El autobús, bueno, sí, ya está. No me omito mi palabra. Todo lo demás en sí, hemos andado muchísimo. Otra cosa no, las piernas pueden hablar por nosotros, las piernas y los pies. Pero me ha gustado mucho la experiencia. Para comer barato, Wetherspoon nos ha encantado. Sí, Wetherspoon ya la hemos machacado a tope. Sí. Hemos ido probando distintos platos, distintas cervezas de allí. El hotel está muy bien, está un poco lejos, Wembley Central del centro, Sí. pero lo hemos encontrado a buen precio y media hora es en fácil de llegar. metro, entonces Realmente el metro para mí, para los dos, nos ha resultado sencillo de manejar. No es muy complicado moverte por una vez que vas a Nueva York ya cualquier metro. Sí. Pues nos vemos en Cracovia.